Hola, ¿qué tal a todo el auditorio de Espacio TV? Bienvenidos a Emprender con Vero y hoy estoy sumamente contenta porque tenemos a un invitado de lujo, el diseñador Pablo Aceves, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Este tema es una de las variables, o sea, uno de los factores que más abona, más pondera o más pesa en el momento de emprender y determina definitivamente si un negocio va a ser exitoso, sí o no. ¿Y qué es? Es la ciencia del diseño. Vamos a hablar de colorimetría, bueno, de los colores, del diseño, de la tipografía y cómo influye para que tu negocio sea exitoso. Y vamos a dividir esta entrevista en dos. Hoy vamos a hacer la primera parte porque es un tema sumamente extenso y tenemos muchísimo de qué hablar. Y antes de presentarles a Pablo Aceves, mi invitado de honor, les quiero decir que el diseño no es un lujo. La verdad es que es una cuestión de primera necesidad. Es la primer conversación de ti, de tu negocio hacia tu cliente. Es, digamos, la carta de presentación o tu imagen, tu presentación. Imagina que vas a una fiesta y están pues todos los invitados y llegas en chanclas, sin peinarte, sin bañarte. Esa es la impresión que vas a dar, pues una impresión muy mala. Pero imagina que tomaste el tiempo para arreglarte, maquillarte y perfumarte para que todos los invitados te vean sumamente elegante. Eso es la presentación y eso es lo que implica el conocimiento e investigación de tu diseño y de una marca. Y en este episodio vamos a revelar todas las cosas ocultas que nadie te dice para que las apliques en tu negocio. Vamos a hablar también de la psicología del color, la tipografía, como ya les dije, y todo lo que necesitamos para que el cliente en los primeros 3 segundos de que ve tu logotipo o tu imagen se enganche en ti. Y les voy a dar una introducción de un libro que estoy leyendo de Bloomer, muchos lo hemos escuchado, es un inversionista y en el año de 1938 era un estudiante emprendedor llamado Lawrence Bloomer. Seguramente los que han escuchado de finanzas han escuchado que tiene una revista y una página de internet. En aquel entonces él presentó su tesis doctoral, estaba estudiando un doctorado y comentó en un informe que hizo en esa tesis doctoral que el valor de invertir en la bolsa de valores en una empresa que tenía una marca bien establecida y bien definida aumentaba la rentabilidad en ese tipo de empresas que tomaron el tiempo de hacer una investigación para hacer que su marca fuera líder en comparación de un commodity. ¿Qué quiere decir un commodity? De una empresa que es una empresa genérica, que no tiene marca y que compite por precio. Entonces, desde hace casi 100 años o muchísimo más, estamos con este tema del diseño que es sumamente importante. Entonces, para presentar a mi invitado, les quiero platicar que Pablo ha colaborado en diseños de marca en la empresa Hayes, Fresenius, en el Museo Regional de Guadalajara, aquí en Guadalajara, también en la estación EXA-FM, en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, en el Canal 11 de la Ciudad de México. También ha colaborado para la empresa Mastercard y también en una subdivisión de Disney World. También colabora cada año en Expo Tatuajes aquí en Guadalajara, que es un evento sumamente importante y sobre todo algo que a mí me enorgullece mucho porque además es un gran amigo mío que colaboró en la película Monstruosamente Solo, que se transmite actualmente en Prime Video. Así que es todo un erudito en la materia y le vamos a exprimir todo ese conocimiento para poderlo materializar en nuestro negocio. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Vera, por la introducción. ¿Qué dices? Muy bien. Bueno, pues vamos a correr con la primera pregunta y la verdad es que no me quedé corta en la introducción, es la neta, es la verdad. Bueno, mucha gente cree que el diseño es solo hacerlo bonito y ya, ¿no?
Pero realmente, ¿dónde viene la ciencia del diseño, no? ¿Cuál es el origen académico y por qué es tan importante saber de diseño, al igual que saber de finanzas, por ejemplo, en algún negocio? A ver, mira, el diseño como tal nace en la escuela Bauhaus a principios de los 20, exactamente el segundo periodo de la escuela en 1927 con Walter Gropius. Él impone las bases de lo que va a ser el diseño, más que nada en la tipografía, y posteriormente con la Gestalt hacen que el diseño se unifique como una ciencia de alguna manera para poder hacer expandirlo a las personas, a la masa, porque no nada más es comunicar de manera efectiva a través de la imagen, es también que influya en las personas para poder evocarles algún sentimiento o una emoción. A ver, entonces esto quiere decir que vamos a vender con la emoción, o sea, el diseño, bueno, aparte de ser algo bonito, es de que vamos a vender la emoción, ¿eso quiere decir lo que me está diciendo? O sea, ¿es el diseño? El diseño tiene 4 bases, hablando de la psicología de la percepción. Tenemos, por ejemplo, la psicología de la forma, la psicología del color, la psicología de la tipografía, que es muy importante, y la psicología de la Gestalt. La Gestalt que, como te había comentado anteriormente, se desarrolló en la escuela Bauhaus. La Gestalt se encarga de que nosotros, a través del ojo humano y la mente, podamos simplificar cualquier imagen y que nos dé un sentido objetivo de ese contenido. Ok, a ver, entonces la Bauhaus, digamos que sería como la escuela del diseño. Y yo leí que dice la Bauhaus, o es una ideología que dice la forma sigue la función. ¿Es eso verdad actualmente en el 2026? Mira, partimos de que esa era una premisa que manejaba Walter Gropius, pero enfocándose en que el todo es mayor que la suma de las partes. Cuando tú dices que la forma sigue la función, no nada más se dedica a que el ser humano capte de a primera mano los mensajes que te da, por ejemplo, el color o la forma, sino que también te puede evocar un sentimiento o una emoción, que es, por ejemplo, el sistema, nuestro sistema nervioso, a través del sistema límbico y el hipotálamo, que crean ciertas reacciones que nos hacen que, por ejemplo, tengamos hambre, que deseemos algún producto, etcétera. Pero ya, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es, por ejemplo, donde se basa el estudio de la Gestalt, es donde bajamos esas formas y las podemos codificar y entonces entender el mensaje que nos están dando. A ver, entonces es sumamente importante entender estas 4 bases que es forma, color, la tipografía y la gestal. O sea, que es como el ser humano desde tiempos primitivos entiende los colores, la forma, ¿no? Con toda esta relación que nosotros tenemos que comprender para aplicarlo en el negocio. Porque, vamos a ver más adelante en esta entrevista por qué usar ciertos colores en una empresa, por qué usar ciertos tipografía o colores en otra, si no, no vas a estar comunicando el mensaje que tú realmente quieres dar. Y fíjense que les quiero platicar que cuando mi hermano y yo iniciamos, el primer negocio que tuvimos de bar se llamaba Vintage Pub, y nosotros empezamos cometiendo muchos errores, afortunadamente, porque ¿por qué digo afortunadamente? Porque eso te da un punto de partida para tú, desde una perspectiva, en la actualidad, decir, bueno, esto hicimos mal. Y aunque pareciera obvio, el ser humano a veces tanta obviedad no la entiende, aunque pareciera obvio que de entrada tienes que ir con un diseñador, con alguien que sea experto en el tema, no lo haces por ahorrarte dinero. O por decir, bueno, le voy a pedir a mi amigo que es pintor que me haga el diseño porque le haya el diseño. Nosotros en México somos muy expertos en decir, ay, es que él le haya las redes sociales, él me va a manejar las redes sociales. O él le haya la contabilidad, él que me maneje la contabilidad, ¿no? Entonces, por ese, le haya el diseño, mi hermano Carlos y yo mandamos a hacer un logotipo, Pablo, de Vintage Pub. De verdad, nuestro amigo, con todo respeto, Marco, que pinta de maravilla y sus cuadros creo que tienen hasta
premios, ¿no? Pero lo hizo con PowerPoint, pues desde ahí, obviamente nuestro primer negocio fracasó, desde ahí estaba mal. ¿Tú crees que entonces el emprendedor pierde dinero si no manda a hacer su marca y su diseño con un diseñador o alguien que sepa de esto? Sí, Vero, el diseño es el puente o la interfaz que se conecta con el cliente, es decir, pone todos los lineamientos para que el cliente conecte de manera directa con la idea y la visión de tu negocio. Por ejemplo, si un emprendedor toma a la ligera lo que es el diseño, puede tener 3 costos muy graves o muy importantes en cuanto a lo que va invirtiendo. Por ejemplo, el costo del rediseño, el rebranding. O sea, esos son costos que prácticamente tienes que cambiar toda la marca. Y cambiar toda la marca significa que vas a hacer un gasto. O sea, te implica un gasto. Si tú dices, voy a registrar la marca. Si tú registras la marca y ya la marca existe, tienes que volver a hacer esa marca. ¿Ok? Entonces también, por ejemplo, hay otro que es el impuesto que es por la apariencia. ¿Qué significa esto? Que si tu negocio no refleja de manera gráfica la misión y visión que tú quieres dar a entender de tu servicio o producto, o sea, te va a obligar a que bajes el precio de tu servicio o producto. Y el otro sería, por ejemplo, si tú pagas una pauta en internet para decir, elevar tus ventas, pero la imagen no va acorde con lo que tú quieres proyectar, la gente simplemente no te compra, no te toma en cuenta, eres invisible en redes. Entonces sí es importante que un emprendedor tome en cuenta conocer primero a qué se dedica un diseñador gráfico, porque no cualquiera te puede dar las respuestas que necesitas al respecto. O sea, que trabaje de manera adecuada y ordenada, porque para el diseño tiene que ser una cosa extremadamente precisa y ordenada. O sea, no puede ser cualquier cosa. Pues me acabas de dar en algo que recuerdo doloroso. Efectivamente, cuando nosotros enviamos a hacer el diseño porque él le haya hacer el diseño, él sabe, ¿no? Incurrimos en esos costos, ¿no? El primero fue que tuvimos que rediseñar el nombre, no solamente el diseño, sino el nombre. Tuvimos que pagar la clientela que nosotros ya habíamos adquirido en ese periodo de tiempo, en esos meses, pues tenía algún tipo de confusión. Efectivamente, ya habíamos registrado, por ahí pueden checar en el INPI, a alguien que quiera checar, está a nombre de mi hermano y mío, Vintage Pop, y lo registramos. Tuvimos que hacer el registro de la nueva marca y claro, las pautas de publicidad o los volantes que dábamos en aquel entonces, pues también se tiraron a la basura. Entonces, imagínense los gastos de tiempo, de esfuerzo y de todo, de dinero obviamente, que tienes que invertir cuando no haces las cosas bien desde el principio y cuando no le hablas a un profesional para que te haga las cosas. Y actualmente con la inteligencia artificial, yo veo que hay gente que dice, ay no, yo para qué contrato un diseñador si yo puedo hacer un diseño. Inclusive yo he hecho en estas plataformas de IA, de inteligencia artificial, diseños, pero obviamente esos diseños que te dan ni son de calidad, ni están basados en la misión, en la visión, como dice Pablo, de la marca, y aparte no tienen un razonamiento emocional y lógico de lo que tú quieres transmitir al cliente. ¿Por qué? Porque existe la IA, pero la IA nunca va a suplir la emoción ni el razonamiento del cliente. Entonces, ¿tú crees, Pablo, que realmente sea efectivo hacer alguien que no sepa de diseño, un diseño en Canva? Que no sepa de diseño, si no tiene absolutamente ningún conocimiento del diseño, te va a entregar un ornato, un bonito dibujo, ¿no? Sí. O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre un diseñador que hace ese tipo de trabajo con un diseñador que hace un trabajo estratégico? El diseño estratégico se fija en tu mercado, se fija en tu competencia, se fija en tu misión y tu visión, y también te prospecta, por ejemplo, dónde tienes que enfocarte, dónde tienes que poner el ojo y cuáles son tus necesidades
cuando vas a arrancar la marca. Por ejemplo, digamos que vas a abrir un restaurante de mariscos, que vas a necesitar los uniformes, vas a necesitar las comandas y vas a necesitar algo de publicidad, así, y obviamente el logo. Entonces ya tienes esos 4 factores que un diseñador profesional te va a hacer saber que necesitas, para que no estés perdiendo el tiempo de que, haz un espectacular en tal avenida. Si no te sirve, si tu cliente no pasa por ahí, sinceramente es algo que no te recomendaría. Entonces sí tienes que saber con quién dirigirte para poder efectuar el diseño de tu marca. Oye, Pablo, dijiste algo ahorita que me llamó la atención. ¿Dónde pone el ojo el cliente? Entonces, psicológicamente, ¿tenemos algún punto referencial cuando vemos algo? Por ejemplo, puede ser que vamos al centro, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Psicológicamente, ¿tú qué sabes de esto? O sea, ¿dónde pone primero el cliente? ¿O en qué imagen o en qué colores? ¿A eso te refieres? Es como te comentaba hace rato, que por ejemplo el sistema límbico y el hipotálamo te regulan las emociones, en el sentido de que se van a lo primitivo, que por ejemplo el color rojo evoca la sangre, el amarillo al fuego. Entonces esos colores en específico te llaman la atención a primera instancia, porque son los colores con los que nuestros antepasados han tenido, o sea, tuvieron que tomarlos en cuenta para hacer el desarrollo de una sociedad. A ver, exactamente. Ahora hablando, ya que lo mencionas, del color, entonces, a ver, ¿tiene algo que ver el color? Porque, por ejemplo, yo me he fijado, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, pero me he fijado que ciertas instituciones siempre manejan un color, ¿no? O 2 colores. Entonces, como tú dices, primitivamente el ser humano, pues el fuego era el calor o significaba poder, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestro cerebro, el sistema límbico todavía funciona en base a estos miles de años pasados. O sea, quiere decir que así es de importante el color, cómo actuamos. Quiere decir que el color te da una percepción de algo cálido o de algo frío, o influye en cuánto voy a estar comiendo o a qué hora me voy a ir. ¿Sí influye en todo esto? Claro que sí. Por ejemplo, si tu restaurante tiene que tener colores cálidos, o sea, por ejemplo, amarillos, naranjas, rojos, y si tú metes, digamos que por gusto o porque no sé, que no te lo recomiendo normal, un azul o un morado, ahí ya estarías afectando lo que es la idea de la marca, o la idea de la idea de tu negocio, porque esos colores se asocian, por ejemplo, al veneno. ¿Al veneno? Ajá. A ver, ¿cuál color se asocia al veneno? El azul, el morado, o sea, colores que no son tan fáciles de asociar con algún alimento. Ah, órale, azul y morado. Ajá. Al veneno. A ver, vamos entonces a sacar algunos casos así muy prácticos. Vamos a suponer 5 tipos de negocios. Si voy a abrir un restaurante, entonces, ¿qué colores debo de usar y por qué? Mira, por ejemplo, te lo comentaba anteriormente. Ajá, amarillo y rojo. Ajá. Y también, por ejemplo, ya ves que algunos negocios que se dedican a la venta de consumo de productos de pollo, o sea, es el rojo, el amarillo, sí o sí. ¿Por qué? ¿Con qué lo relacionan? Con el color de la carne, con el color de la sangre, con el color del fuego. O sea, nuestro sistema límbico está activo todo el tiempo en ese momento, y nos insta a tener más apetito. También, por ejemplo, tiene que ver, si te fijas, por ejemplo, en lugares como McDonald's o Domino's Pizza, o algo, las mesas o la decoración es en rojo, y eso acelera la rotación de las mesas. O sea, ¿por qué? Porque es comida rápida. Entonces tienes que hacer que tu cliente se vaya, o sea, esté consumiendo rápido, pero que te permita la entrada de más personas. De más personas. Ajá. O sea, que el color rojo le dé ganas de comer por la carne. Ajá, pero también active. Pero que también active la frecuencia de comer, no, o la rapidez. Ajá. Para que se vaya. Y, por ejemplo, si quiero abrir una tienda de ropa, porque yo he visto que muchas chicas actualmente quieren abrir alguna tienda de ropa o quieren comprar ropa de ciertos lados, y ellos revenderla. ¿Qué tipo de colores y por qué? Mira, ahí depende mucho, por ejemplo, del mercado en el que estás dirigido, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú deseas que tu público sea gente joven, tienes que buscarte colores azules claros, verdes, o sea,
colores más, más amigables que te incitan a la compra. Uh-huh. En algunos casos inclusive se meten colores neones o colores verdes, pero es como para que la gente más activa. O sea, es como, depende de más que nada de la edad. O sea, también, a ver, el color también obviamente depende de la edad. Por ejemplo, como mi mamá que ya es señora de la tercera edad, ¿qué colores le recomiendas usar? Bueno, señora. Mire, pues dependiendo también, por ejemplo, es que también el color de la ropa te ayuda al estado de ánimo. Sí, Ándale, ajá. ¿cómo crees? Sí, claro. Si tú te vistes con un color amarillo, o sea, el color amarillo te evoca la alegría, la felicidad. El color naranja también es eso, la alegría, el movimiento. El rojo lo mismo, es actividad. Los colores, por ejemplo, más oscuros, o sea, tienden a deprimirte. Oye, pues entonces tú y yo que somos muchísimo negro, entonces, ¿hay un Ah, tache no. o qué? No, yo soy muy súper feliz, ¿eh? Bueno, eres muy feliz, pero entonces, ¿influye Sí, también pero el también color? es que depende del estilo. Por ejemplo, si tú quieres denotar elegancia, pues utilizas el color negro, Ajá. un dorado. O dorado, yo Sí, como traigo claro. dorado y miren mi super reloj dorado también que me regalaron, entonces ok, muy bien. A ver, entonces en tienda de ropa depende del mercado que vayas, si es obviamente para jovencitos como mi prima Dianita, pues tiene que ser, o como tu prima, pues tiene que ser colores muy llamativos, ¿no? Ajá. Y ya si son personas ya más grandes como tu mamá y mamá, ya Ya colores más sí, oscuros, sí, un poco ¿verdad? más oscuros. Ok, y a ver, y si alguien ahorita que está el tema súper de moda y se abren tantas plazas de la tecnología en cualquier lugar de aquí de la República Mexicana, ¿qué colores deben de usar si van a vender productos de tecnología? Mira, podemos decir que cuando vendes un producto necesitas generar confianza. Y los colores que usualmente generan confianza son el azul y el gris. Entonces, si te fijas, la mayoría de las marcas que se dedican a este rubro utilizan esa gama. También el blanco para darle solidez o un descanso visual a la marca. Oye, entonces eso es sumamente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, dices que el azul y el gris dan solidez, dan confianza, pero como para estandarizar, así lo quiero entender yo, tienes que usar un blanco como para atenuar y que no se vea tan Ese que chillante. no se llama así. Algunas Sí. marcas inclusive utilizan el rojo, pero es para decir que son como dinámicas, sobre todo en algunas fuentes de poder de las computadoras utilizan ese color en algunas marcas. Uh-huh. A ver, y en la salud mental, ¿qué colores sería? Por ejemplo, hablaron de los hospitales, de psicólogos, o todos estos hospitales, ¿por qué ellos siempre pues usan azul, blanco? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué lo usan? Hay que tener por ejemplo, mucho cuidado con el tipo de color que utilizas, por ejemplo, en un consultorio de psicológico, para Uh-huh. de que tenga colores maderas, Madera. colores arena, colores que te evoquen a la pasividad en sí, porque esos colores te bajan el nivel de cortisol, o sea, y hacen que, por ejemplo, el paciente sea un poco más dócil. En los hospitales no se recomienda mucho, más bien no se recomienda absolutamente nada que el blanco sea muy brillante e impactante. ¿Por qué? Porque puede causar lo que es el efecto de la bata, algo Uh-huh. así de que cuando ves a un doctor te pone nervioso y se te sube la presión. Uh-huh. Eso no es recomendable. Entonces la mayoría de los hospitales utilizan en sus paredes los colores mate en blanco, si te has fijado. Y también utilizan el gris y si acaso un verde para que significa, por ejemplo, salud y bienestar. Oye, pero también he visto que en los hospitales usan azul, inclusive los médicos traen cuando van a entrar a la sala de quirófano, sus uniformes son azul, porque da algún tipo de tranquilidad, Sí, evoca seguridad evoca seguridad. y confianza. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, madera, color madera y arena como si fueran el desierto. ¿Eso te baja el nivel de cortisol entonces? Sí, inclusive, mira, por ejemplo, ya es que muchas personas dicen, voy al mar a relajarme. ¿Y qué colores Ujú, tienes? El azul y el color, un color arena, ¿no? O ujú. sea, de cajón. Y eso les baja los niveles de cortisol y la gente está más suelta, más amigable. Ok, pues estos solamente son unos pequeños ejemplos de lo que tenemos que tomar en cuenta para la construcción de nuestra marca. Primero, saber a quién le vamos a vender. Yo siempre se los he dicho, ¿quién es nuestro mercado meta?
Una vez que tenemos definido a quién le vamos a vender nuestro producto o servicio, tenemos que adecuar todo el concepto, nuestro negocio, nuestra marca y comunicar exactamente lo que queremos. Por ejemplo, dar la misión y la visión por medio de la tipografía y de los colores, porque efectivamente, como dice Pablo, a ver, maderas, arena, algo para relajarse, pues seguramente yo pensaría que no lo vamos a usar en un gimnasio, ¿no? Porque en un gimnasio queremos estar activos, producir el mayor nivel de adrenalina, inclusive de cortisol, porque también el cortisol en ciertas cantidades es bueno y es lo que nos motiva a seguir adelante. Digo, no lo traía como ejemplo, pero en un gimnasio, ¿qué colores nos pueden motivar, Pablo, a tener actividad física? Ahí, por ejemplo, sería un naranja, un verde, pues un verde limón. Están, o sea, son como aceptables para poder utilizarlos en el gimnasio. Yo, un rojo posiblemente con un negro también, pero no en cantidades muy excesivas porque el rojo puede irritar a las personas. Y también, o sea, aunque vayas a activarte, las personas al generar ese tipo de actividad pueden inclusive llegar A a ponerse agresivos. Agresivos, exactamente, digo, porque es el color de la sangre. A ver, y entonces, ¿puede un emprendedor o alguien que va a iniciar un negocio decir, ay, pues a mí me gusta mucho el color favorito de mi abuelita, porque cuando estaba chiquito, me acuerdo que ella me ponía una blusita color naranja y yo voy a vender tacos, por ejemplo? ¿Puede alguien hacer un logotipo basándose en el color que le guste y después cambiarlo, o es un error así fatal? Ahí tiene que ser una cuestión casi quirúrgica. Y, por ejemplo, si tú quieres decir que vas a cambiar tu marca, o bueno, no cambiar tu marca, sino instaurar algo nuevo, puedes hacerlo, pero de una manera muy sutil. O sea, no tienes que hacerlo de manera excesiva, porque tu cliente puedes causarle confusión, es decir, o cambió la marca, cambió el producto, o sea, y hay clientes que ya son fieles a tu marca. ¿Qué significa eso? Que si cambias de golpe algún atributo de tu marca, lo que va a hacer que pierdas el cliente. Sí, lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? Que se tiene que hacer las bases desde un principio, el análisis de tu negocio, de tu cliente, de todo tu concepto para que desde el inicio esté lo mejor posible. Más adelante también vamos a hablar de eso, si no alcanzamos hoy será en la segunda parte de esta entrevista, donde vamos a hablar de cómo hay empresas que tienen un logotipo principal, un logotipo secundario o una combinación y cómo pueden mover algunos colores de acuerdo a la paleta de colores, que realmente eso sí es un trabajo que solamente los diseñadores saben perfectamente, como dice Pablo, quirúrgicamente hacer ese tipo de movimientos o de combinaciones. Y otra pregunta, ¿habrá algunos colores que estén, pues no digamos prohibidos, pero que no sean muy adecuados de acuerdo a la cultura? Por ejemplo, aquí en México, a mí me gusta mucho el estado de Campeche, el centro de Campeche, específicamente de Campeche, Campeche, porque todas sus casas son muy coloridas y en México nos identificamos por tener colores muy llamativos. El amarillo, el rosa mexicano, pues así le decimos, rosa mexicano, y todo ese tipo de colorimetría que nos hace ver muy vivos. Y el centro de Campeche está muy bonito, el gobierno creo que impulsa, digo, las veces que he ido, he sabido que impulsa para que pinten de ciertos colores el centro. Pero aquí en México, ¿habrá algún color o en algún país que esté probablemente relacionado con algo prohibido, o depende de la cultura? No en todos lados se pueden usar los mismos colores, ¿verdad? Así es, Vero. Por ejemplo, que bien lo comentas, por ejemplo, en países asiáticos de color blanco, o sea, está relacionado al luto. Aquí en México nos puede ser paz, ¿no? Pero si tú llegas con tu negocio como mexicano a Japón y lo cubres de blanco, la gente va a decir, oye, esto es una funeraria, o de qué se Wow. trata. O por ejemplo, los países árabes que utilizan el verde como algo religioso, no lo utilizan en empaques o cosas de ese tipo, porque cuidan mucho, por ejemplo, que tiene que ver con su cultura, con su religión. Y por otro lado, digamos que el amarillo para nosotros es un color muy alegre,
pero para algunos países, como por ejemplo en Europa, puede ser evocar a envidia, traición. Entonces hay que cuidar mucho el color, pero ¿cuál es el significado del color en cada región? ¿Cuál es el significado del color con cada persona, o más bien con el público en el que vas dirigido? O sea, porque tu producto puede vender o no puede vender. O sea, de eso depende de una investigación. Por eso te decía que un buen diseño tiene una investigación de mercado. Efectivamente, y me hiciste que me acordara de un tema cuando Starbucks quiso entrar en el mercado árabe, que se rigen por el Islam. Si todos conocen la marca Starbucks, pues es como una sirena muy elaborada y tiene colores verdes. Entonces hicieron que el logotipo se cambiara porque para la cultura de ellos era algo inapropiado. Y no porque para nosotros no sea inapropiado, pues eso quiere decir que para el resto del mundo vaya a ser lo mismo. Realmente no son leyes universales. De cierta manera, las leyes universales podríamos decir que hay ciertos principios que se deben de respetar por el cerebro primitivo, pero también depende de cada cultura, y aquí tenemos un término que decimos tropicalizar nuestra marca, nuestro producto. Eso quiere decir adaptarlo. Inclusive, en mi experiencia, no es lo mismo vender un producto en Guadalajara que en el centro de Tlaquepaque. Yo ya he estado establecida cerca de la Minerva y en el centro de Tlaquepaque, y el mercado se comporta diferente. Siento que es la misma ciudad y la misma área metropolitana. Imagínense, si su producto o servicio lo quieren expandir inclusive a Latinoamérica o culturas muy parecidas, tienes que pensar también en qué representa cada color para cierta cultura y tomarlo en cuenta en tu negocio. Y ahora vamos a preguntarle a Pablo qué es exactamente un logotipo, ¿no? Porque hay muchísimas variedades. Yo he visto que subtítulos y que no sé qué, y digo, obviamente entiendo del tema, pero no tengo la expertise que él tiene. ¿Qué es exactamente un logotipo, Pablo? O sea, fíjate, muchas veces llamamos logotipo a cualquier cosa que vemos que represente una marca, ¿no? Pero no. O sea, un logotipo en sí es la tipografía de una marca. Por ejemplo, en este caso, pues, ¿las letras? Las letras, así es. Okay. O sea, las letras, por ejemplo, lo que es Zara, Chanel, obviamente, pues eso es un logotipo. Luego viene, por ejemplo, lo que es el isotipo, que en ese caso, muy específico, por ejemplo, tenemos a Nike o Apple, ¿no? Esas dos marcas han logrado que su icono sea memorable en la mente de las personas. Por ejemplo, la manzana o la palomita. Eso ya se vuelve un isotipo. O sea, ya no hay necesidad de que, por ejemplo, las personas tengan que leer el nombre de la marca. La gente lo reconoce y es lo que lo hace una marca que se pueda llamar de esa forma. Y ahora tenemos, por ejemplo, el imagotipo, que es el cual yo recomiendo bastante que un emprendedor recurra a ese tipo de diseño. ¿Por qué? Porque tiene el icono y lo que es la letra, la tipografía, el nombre de la marca. Eso, entonces si tú vas a empezar, por ejemplo, con tu marca, la gente te va a reconocer por el icono, la figura y tu nombre. Y ya, si tú ya logras que tu marca se consolide de manera fehaciente en la sociedad, ya inclusive con el puro icono vas a poder llegar a tu mercado. A ver, entonces vamos recapitulando. El logotipo son las letras. Por ejemplo, Nike, dicen Nike, es en español, o sea, es Nike, las letras. O Apple son las letras. El isotipo en Nike sería la palomita y en Apple es como la manzana mordida, ¿verdad? Y dices que imagotipo, que sería la combinación de las dos, tú recomiendas más que sea, por ejemplo, Nike y la palomita, o Apple y la manzana, aunque sin embargo nosotros vemos una manzana y sabemos que es Apple, vemos la palomita y sabemos que es Nike, o vemos McDonald's y vemos una carita y sabemos que es McDonald's, ¿no? O sea, lo relacionamos. Pero ¿por qué recomiendas usar los dos? Más que nada, primero, para que te lean. ¿Qué significa esto? Que sepan el nombre de tu marca. Y dos, que ya la gente con el tiempo pueda reconocer el icono, lo que es la figura, y lo asocie con tu marca. O
sea, por ejemplo, si tú llegas con el tiempo, deseas implementar algún tipo de papelería, lo que es el icono te puede servir como un elemento de refuerzo para que se vea bien tu marca y ya podemos empezar a hablar de branding. Es que cómo se empieza a vestir la marca, el universo de la marca, cómo habita la marca. Y ya y justo cuando llegamos a ese punto ya podemos decir que la gente ya te reconoce y tiene cierta percepción sobre tu marca, sobre tu producto, sobre tu servicio. A ver, el isotipo entonces es el icono, ¿verdad? Así tal cual. Oye, Pablo, y bueno, hablando ya específicamente de lo que la tipografía. A ver, Nike, Apple, McDonald's, todos tienen letras súper claras. No son letras así muy, digamos, rebuscadas o letras en mano escritas, porque yo he visto algunos diseños que me cuesta trabajo leer lo que están escribiendo. Que veo, por ejemplo, panadería tal en letra, creo que se dice manuscrita, manuscrita así como si fuera de la época renacentista, como muy elegante, pero yo no le entiendo nada. Entonces, es importante el tipo de letra, o sea, en la tipografía, ¿es importante eso? Sí, mira, por ejemplo, la tipografía, lo que es la letra, se manejan algunos estilos, es lo que se conoce como, por tú lo dijiste, la manuscrita, la serif, que es la que tiene algunos remates, como por ejemplo lo de tu logotipo de acá atrás. Ajá, de Emprender con Vero, por ejemplo, el logotipo de Emprender con Vero. Y esas tienen, o sea, denotan elegancia, presencia. Y por ejemplo, y las que son sans serif, que son letras rectas, con curvas, como por ejemplo Costco o Walmart. Y otra que tenemos que es la decorativa. Esa tipografía decorativa, sinceramente, no la recomiendo para nada si tú deseas emprender para que la gente te vaya conociendo, porque resulta de que puedes meter al que la tipografía tenga o la letra tenga algún dibujo y ya la gente no te pueda leer. O sea, que no sea legible, es como lo que tú decías. Y el momento de, por ejemplo, si tú ya lo quieres hacer en redes y tu tipografía, el nombre de tu marca tiene algunos dibujitos, ni siquiera vas a poder notar qué dice ahí. Fíjate que yo tuve la experiencia que una marca de cerveza que ya creo que no está actualmente activa esa marca, hacían la cerveza, es de las mejores cervezas artesanales que yo he probado. Cuando teníamos nuestra sucursal en la Minerva, nos surtían, era una señora y su hijo, y hacían una cerveza maravillosa, realmente riquísima, y vaya que yo sí sé de cervezas y sé catarlas. Pero la marca era una marca muy, muy fácil, ¿no? de identificar. Sin embargo, la persona que quería que le hicieran el diseño decía, me acuerdo de lo que decía este muchacho, al diseñador, échale diseño, que se vea súper elaborado. Y yo le decía, oye, pero yo creo que es mejor lo sencillo, ¿no? Que se acuerden de la cerveza como tal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de cerveza Corona, Victoria, Tecate, o sea, muy simple, muy sencillo y que se queda en la mente del consumidor. Pero esta persona, a pesar de que tenía un excelente producto, no sabía comunicarlo. Y las letras súper así rebuscadas en manuscritas y, o sea, no. Señalando lo que tú dices, que tienes toda la razón, es difícil leer eso. Entonces también cómo influye el naming. Ahora vamos a ver también este tema. El naming es el nombre, para quien no sepa inglés, es el nombre. ¿Cómo influye, aparte del diseño, el logotipo y el nombre en el éxito de tu negocio? Fíjate, ahí, cuando tú vas a emprender una marca, o cuando vas a empezar tu negocio y vas a hacer tu logotipo, tienes que buscar a un buen diseñador para que junto con él nombren la marca, porque muchas veces, como tú bien dices, buscan nombres que son muy difíciles de pronunciar. O sea, no tienen la fonética correcta para que la gente lo recuerde. Por ejemplo, como habíamos dicho, por ejemplo, la marca Nike, o por ejemplo Chanel, como habíamos dicho, son letras que tienen de pocas consonantes y pocas vocales, entonces son más fácil que la gente lo recuerde. Entonces sí es recomendable que, por ejemplo, antes de emprender y hacer tu logotipo, inclusive el nombre de tu marca, pienses bien cómo te vas a llamar, pero siempre y cuando el nombre tenga que ver con los atributos de tu marca.
con los atributos de tu marca, con tu misión y tu visión. O sea, el nombre no viene de 3 segundos de que se te ocurra, de una eureka. No. O sea, el nombre tiene que ser bien pensado, tiene que ser diseñado de alguna manera estratégica, pensando en que va a tener longevidad tu marca. ¿Y en qué vas a comunicar? Les voy a explicar. Nuestro negocio se llama Riff, el negocio de mi hermano y mío es R-I-F-F. Riff en música es un sonido repetitivo. Es el sonido que más se te queda grabado en alguna canción. Entonces, nuestro mercado es mercado que le gusta la música rock clásica y la cerveza. Por ello decidimos ponerle así. Tanto mi hermano, por ejemplo, es músico, él sabe tocar y a mí también me encanta la música. Yo estudié en algún tiempo algo de música y sabía yo que un riff es algo que es como muy catchy, o sea, como muy pegajoso, que se queda siempre en la mente de aquel que está escuchando esa canción. Y es además muy sencillo de recordar, riff. Simplemente son pocas letras y pub, pues porque obviamente es un pub. Nosotros decidimos poner eso para que fuera muy sencillo de evocar en la mente del cliente. Inclusive Pablo y yo estábamos checando un volante cuando veníamos para acá y el volante decía un nombre muy raro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Matemausin, algo así como alemán. ¿Cuántos de aquí de nosotros sabemos pronunciar? O sea, era como matemáticas en alemán y el volante era para anunciar un curso de verano para niños. De verano para niños, para regularización de matemáticas. Pero por más que estés en una colonia con un nivel muchísimo más alto en Guadalajara, ¿cuánta gente sabe hablar alemán y que aparte lo relacione con las matemáticas, ¿no? Matenwaheiser, algo así, la verdad es que no recuerdo, no tengo idea. Entonces, ese es un ejemplo de un naming o de un nombre mal, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, cuando tú vas a escoger el nombre, tienes que decir ¿a qué mercado vas enfocado? Tendrías que hacer una investigación de qué es lo que quiere tu mercado. Así es. Tienes que investigar a tu mercado. También tienes que investigar a tu competencia. ¿Por qué? Porque puede que el nombre se repita. Entonces, si, por ejemplo, la competencia, porque puede que el nombre se repita, sobre todo si lo vas a registrar y ya está registrado el nombre, o sea, simplemente no puedes. Me tocó una vez un cliente que efectivamente hizo eso, o sea, el nombre ya existía. Yo le había hecho la recomendación de que hiciera la búsqueda por lo mismo, pero como era el apellido de la persona, estaba reacio a poder hacer el cambio. Y entonces ya cuando hizo el registro, pues tuvo que volver a hacer el cambio del nombre y se tuvo que volver a hacer el diseño. Entonces es lo que le decíamos al principio, sí tiene un costo. Claro. O sea, pero o sea, inclusive aunque tú como diseñador hagas la recomendación, es importante que tú como cliente tengas la capacidad de ver que sí va a haber algún problema más adelante con el nombre de tu marca, con la forma de tu marca, también tiene que ver con la forma. Por ejemplo, ante el INPI, inclusive la forma sí puede llegar a afectar, aunque no sean de las familias similares. Entonces sí sería como, son muchos puntos que hay que ver cuando se hace el diseño de una marca. Por eso, cada lunes les traemos todos los temas que el emprendedor debe de saber y la verdad es que ahorita analizándolo en la perspectiva, ¿no? de aquel entonces, me doy cuenta que cometí muchísimos errores, pero estoy muy contenta de haber cometido esos errores porque eso me ha dado el conocimiento y la sabiduría para ahora poder hablar desde la experiencia y decirles efectivamente, he registrado 2 marcas ante el INPI, hice una búsqueda previa en MarcaNet. Ojo, para todos los que quieran registrar su marca en el INPI, lo primero que tienen es que ir a MarcaNet, lo pueden googlear, ahí lo googlean, entran y dice búsqueda fonética, ponen tal cual el nombre que quieren registrar. En las 2 ocasiones, una de cosméticos, que por cierto obviamente Pablo me hizo el diseño, y el otro de una tostadería, ingresé los nombres y no salían coincidencias con el tipo de registro, porque aparte de registrar la marca,
pues el INPI te da opción a que la registres de acuerdo a la categoría. ¿Qué quiere decir la categoría? Por ejemplo, si vas a registrar cosméticos es cierta categoría, si es servicios de restaurantes es la categoría número 43, si es servicios de cerveza o vendes el producto de cerveza es otra categoría. Entonces, ¿por qué las categorías? Pues porque un nombre lo puedes registrar en diferentes categorías, ¿no? Yo hice las búsquedas y no salía ni uno de esos dos nombres, uno de cosméticos y otro que era servicio de restaurantes, no salió. Y los dos me los votó el INPI. ¿Por qué? Porque se asemejaban fonéticamente con otros nombres que ya estaban registrados y que ellos tenían todos los registros fonéticos, escritos y de diseños registrados y protegidos ante el Instituto de la Propiedad Intelectual Mexicana. Es por eso muy importante que tienes que hacer todas estas búsquedas y cuando vas a iniciar una marca, lo mejor es hacer una investigación, hablar con un diseñador, con un abogado especialista en la materia. Yo soy abogada, no especialista en derecho intelectual ni en protección intelectual y aún así no pude hacer esos registros. Es muy importante para evitar perder todo este dinero y que aprendas desde nuestro conocimiento que estamos hablando nosotros y evitar gastar ese dinero. Y bueno, quiero hacerle una pregunta más a Pablo. ¿En qué cree él que radica la atemporalidad de una marca? Esto quiere decir que hay marcas que pasa el tiempo, pasan 100 años y la marca se sigue viendo como una marca moderna, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, que pues, es una marca viejísima, o Spotify, ¿no? Que hace poquito, por cierto, Spotify cambió el icono en el celular, en el icono que se ve, y creo que hubo muchísimas quejas de las personas. Pero ¿en qué cree Pablo que radica la temporalidad de una marca que se siga viendo moderna y fresca? Influye mucho la forma, pero para que tú llegues a una forma bien definida de tu marca, tienes que tener las bases sólidas para poder llegar a ese resultado. Uh-huh. Como por ejemplo, existe el mito de que la manzana de Apple tiene que ver como por ejemplo con la que se le cayó, Einstein, ¿no? No, con Isaac Newton, de que le cayó sí, la manzana a Isaac Newton, otra con Alec Turing, de que era el que descubrió el código Enigma, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, de que ha llegado el mito también de que es que la manzana de que probó Adán y Eva, o sea, uh-huh. Pero por ejemplo el inconsciente colectivo es el que le da una connotación a la marca, pero por su simplicidad. Uh-huh. No, son cosas que por ejemplo no tomamos en cuenta al respecto. Por ejemplo, Nike, que es como la diosa de la victoria, y en este caso son las alas de la diosa, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la forma es la que define la temporalidad de la marca. Inclusive yo te puedo decir una predicción a futuro de que seguramente las marcas más sencillas son las que van a predominar, porque van a poder colarse en los códigos generales a nivel mundial. A ver, a códigos generales te refieres a las nuevas generaciones. Exactamente. Que ellos los van a identificar porque tienen una relación, digamos, primitiva. A ver, Nike, dices que diosa de la victoria, así ¿eso es. entendí? O sea, ¿quiere decir eso? Sí, es la diosa de la victoria. El nombre de la no sabía eso, desconocía eso. Ok, entonces las marcas más simples son las que son fáciles de recordar, y obviamente hicieron un estudio previo, aunque mucha gente dice, no, pues es que fue como tú dices, un momento eureka. Seguramente no, seguramente son genios que por su genialidad lograron sí tener ideas, pero materializarlas en este mundo físico y lograr esa temporalidad. Y bueno, pues la verdad es que este episodio se nos está pasando muy, muy rápido. Vamos a ir a la última pregunta de esta primera entrevista. Vamos a tener a Pablo muy pronto en la parte número 2 porque nos quedó muchísimo tiempo. Temas como el diseño, el espacio, cómo por medio del menú podemos atraer y vender más clientes, el propósito también de tu negocio y bueno, muchísimos temas más que tenemos que hablar de esto en la próxima, desahogar en la próxima entrevista, pero quiero, Pablo, que nos digas cuánto crees tú, ya por último, que debería de invertir un emprendedor
en su identidad, en su diseño, en todo este manual de identidad que muchas veces la gente lo ve muy fácil, ¿no? Te entregan un manual y tú dices, ay, pues es un manual, ¿no? Lo guardas, pero no, esto puede ser la base del éxito de tu negocio, inclusive de la atemporalidad, o sea, que siempre esté vigente. ¿Cuánto crees? Digo, no sé si una cifra, pero tú cuánto crees que deba de invertirle económicamente un emprendedor, y no económicamente, también en investigación y en tiempo. O sea, alguien que, por ejemplo, inicia debería, por ejemplo, plantearse primero que necesita la imagen, que es el logotipo. Por ejemplo, y también qué necesidades va a tener. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que voy a hacer el diseño de un logotipo de una aerolínea, voy a necesitar, por ejemplo, lo que es la decoración del avión, los tickets, etcétera. Entonces ya la imagen en redes, entonces ya tendría como 4 elementos a necesitar como yo emprendedor. ¿Qué significa esto? Que es cada elemento que tú le estás pidiendo al diseñador tiene un costo. O sea, puede ser desde a lo más barato que yo me podría ir, serán como 5,000 pesos hasta 20,000, 50,000 pesos. O por ejemplo, como el logotipo de Nike prácticamente costó nada. O sea, pero no sabían, o sea, lo que estaban haciendo prácticamente, ¿no? O sea, pero, o sea, no sabían en cuanto a la venta, pues, Claro. pero a lo que me refiero es que no hay un valor estimado, pero el valor que se puede estimar para emprender tu marca sería qué tanto necesitas, hasta dónde piensas llevar tu marca para poder asentarla y ya que el público empiece a consumirla. Sí, efectivamente, sumamente importante. Yo les respondería, ¿qué tanto quieren invertir? Pues es bien fácil, ¿hasta dónde quieren llegar con su marca? ¿Quieren una marca genérica que la hagan en Canva o que la hagan ahí con la inteligencia artificial que se parezca a todas? ¿O quieren algo realmente basado en la ciencia, como lo que explica y lo que hace Pablo, ¿no? Guardando y cuidando estos 4 elementos que van relacionados con la percepción del cliente, del consumidor, y que es la carta de presentación. Definitivamente es tu imagen, es como les dije al inicio del programa, es cómo vas a llegar a presentarte, bien, vestido, bañado, guapo, elegante, o así todo greñudo, con chanclas. No, entonces es hasta dónde quieres que tu negocio crezca, es hasta ahí. Eso es para mí 50,000 pesos por ahorrarte después las modificaciones del INPI y todos estos errores que te puedes, sobre todo el tiempo, porque el tiempo no se puede comprar, pero sobre todo pagar eso por algo bien hecho, definitivamente pues es sumamente accesible. Y nos vamos a quedar con una pregunta que no me la contestes, Pablo, la vamos a contestar en la segunda parte de la entrevista. ¿Es verdad que una persona tiene 3 segundos para enganchar o hacer clic con una marca o no? Pero la vamos a dejar para la parte número 2 de esta entrevista. Para mí ha sido un gusto tenerte, Pablo. Gracias por esta entrevista, por toda tu brillantez y por toda esta sabiduría que nos estás pasando, que estoy segura que le va a llegar a aquellos que van a emprender y que necesitan. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Vero. Gracias, y nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 de la noche aquí en Espacio TV en Emprender con Vero. Y por cierto, Pablo me hizo este logotipo de Emprender con Vero. Obviamente él me hace todos los diseños. Y cualquier duda o comentario que tengan, aquí les voy a dejar los datos de Pablo para si lo quieren contactar, adelante. Nos vemos el siguiente lunes en Emprender con Vero.